Buenas noches, mi nombre es Ediel de Jesús Mendoza Vanegas. Hoy les voy a hablar sobre el derecho constitucional colombiano. Soy abogado en la parte del derecho administrativo, pero también trato de escoger de hablar muchos temas. Y este es un tema del derecho constitucional que voy a hablarlo desde la Constitución del 91. Las constituciones también de la parte latinoamericana, el derecho constitucional colombiano, que tiene varios conceptos básicos en una formación de ese estado social del derecho, la participación democrática, la participación de un carácter de garantías, las aplicaciones de las teorías de pesos y contrapesos, el ejercicio del poder, toda esta parte que se diferencia a los organismos políticos, a los organismos a la organización política del Estado, las reglamentaciones, toda esta parte, llevando a un análisis de que las instituciones agrupan todas estas partes de la interpretación de la Constitución del 91, evocando la parte de la Asamblea Nacional Constituyente, toda esta parte de las interpretaciones, toda esta parte del poder, como son la rama legislativa, la rama judicial, la rama ejecutiva, y que trae en sí las herramientas para valer todos estos derechos. Encontramos estas herramientas como son los derechos individuales, que son las acciones constitucionales, la tutela, la acción de cumplimiento, la acción de grupo, la acción popular, la pérdida de investidura, el habeas corpus, muchas acciones constitucionales en el cual garantiza una protección a los derechos individuales. Y ¿quién lo trae? ¿Quién da esa facultad? ¿Quién inspiró esa doctrina? Prácticamente fue los derechos internacionales. Encontramos como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los tratados, que a través de un bloque de constitucionalidad el Congreso de la República acoge estos derechos, los acoge para a su vez volverlos normativos. Encontramos también organismos como la Fiscalía, un ente acusador. Hay muchos debates sobre el tema de la Fiscalía, los entes de control, que son unos investigadores sobre cada una de las ramas, que son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los organismos electorales como el Consejo Nacional Electoral y los distintos organismos autónomos e independientes. También da la facultad a la Constitución en el tema del estado de excepción y todo el manejo constitucional de hacienda pública en la economía. Parte de esto permite también la parte de las reformas a la Constitución que se llevan a cabo, como son la ley estatutaria, las cartas, también a través de la Constitución del 91 se atrajo la parte de la declaratoria de inexequibilidad, la demanda por inconstitucionalidad, y a su vez trayendo un órgano que es la parte de la Corte Constitucional que revisa estas materias. Estos dogmas de los principios
constitucionales que estructura el Estado y en ejercicio de las funciones públicas, en presente de los sistemas y reglas de funciones públicas, como es la Corte, estamos hablando, la Corte Constitucional, que lleva esa función de proteger al constituyente, la Constitución. ¿Qué observamos? Que la Constitución ha tenido, la Constitución en Colombia, 91, apenas es algo como muy nuevo todavía. ¿Por qué? Porque es que en Colombia ha tenido 16 constituciones. Y que en esta constitución de un Estado social de derecho, en el cual lleva los principios, como son los deberes, como son la parte de del derecho, los deberes que tienen los habitantes del territorio colombiano, el organismo territorial. Esto es algo procedimental en la reforma de la Constitución del 91. Son lo que trajo la Constitución del 91. Y viendo desde que el derecho constitucional como un estudio de la ciencia, las regulaciones normativas, las instituciones políticas, la supremacía. Recordemos que la Constitución es norma de normas. Incluyen que hay unas leyes superiores que otras, y que las leyes comunes también traen sus discusiones, traen sus debates, como también las jurisprudencias. ¿Por qué? Porque vemos que las altas cortes han tomado las funciones legislativas, las funciones que a ellos no les corresponden. ¿A través de qué? Bueno, a través de que un ciudadano entutela un derecho y a veces se traspasan esos derechos, y por eso vemos lo que vemos. Temas como el aborto, temas como la legalización de la marihuana, temas como el matrimonio homosexual, han generado muchos debates y controversias judiciales. El principio normativo se fundamenta en esos gobiernos de república, esos gobiernos que intentan de que se lleve ese sistema democrático, ese sistema de un análisis en las cuales se capitalizan unos derechos, unas diferencias. El derecho constitucional, siendo el derecho constitucional colombiano, es esa base que le da al ciudadano las herramientas para defender sus derechos. Tiene como objetivo esa forma de organización de Estado, esa forma de los procedimientos, las sanciones, sobre todo la administración pública, siendo la Carta Magna una ley superior. Ya anteriormente hablé sobre la parte de la pirámide de Kelsen. Si lo vemos, todavía está acá. Esto es un planteamiento que, como lo venía haciendo, de que la Constitución es la construcción de todo, y como es la Constitución la construcción de todo, debe empezar por ahí. ¿Para qué? Para crecer todos los demás derechos. Es la base de todo, es la construcción de todo, es un planteamiento y es una doctrina constitucional que debemos de empezar a construir. Bueno, en este sentido, hay contenidos clásicos,
de la constitución política, como son las diferenciaciones entre las partes dogmáticas, partes orgánicas, principios constitucionales, en la fuente de las cartas de los derechos, como un mecanismo, como ese mecanismo de protección al ser humano. A veces el derecho positivo, esta parte de la normativa es toda esta parte del derecho positivo. Bueno, si te gustó mi contenido, sígueme en mi canal de YouTube, Lawyer Mendoza, dale like, hunde la campanita para que te lleguen más videos y compártelo. Muchísimas gracias.